Una nación única, un pequeño reino con democracia, escondida entre las más altas montañas de la cordillera del Himalaya, y que nos ofrece numerosos espacios con un legado histórico y apacible, pues al recorrer sus calles dan un ambiente tranquilo, eso sin mencionar los variados templos religiosos que incluso pueden llegar a desafiar la gravedad. Se convierte en un sitio que merece mucho la pena conocer. Amigos, hoy nos encontramos en Bután. ¿Nos acompañas a conocerlo? No olvides darle me gusta a este video y suscríbete. Esto es Universe Planet, comenzamos. Entre el Tíbet y la India se esconde una de las ya pocas naciones regidas por un rey en el continente asiático, con un pasado histórico increíble, pues es la única nación asiática que jamás fue conquistada. Al divisar la quebrada geografía que la aborda, es fácil de entender por qué fue tan inteligente asegurar un acuerdo que fomentar una guerra larga. Su nombre oficial es el Reino de Bután y la podemos encontrar en plena cordillera del Himalaya, encerrada entre los gigantes asiáticos, China por el norte y la India en el sur, extendiéndose por cerca de 41.000 kilómetros cuadrados de cientos y cientos de numerosos paisajes. La poligamia y la poliandria son sorprendentemente legales en Bután. Esto significa que tanto los hombres como las mujeres pueden tener más de un cónyuge. La palabra Bután se puede traducir como Tierra del Dragón del Trueno, y se ganó el apodo debido a las feroces tormentas que a menudo llegan a castigar la nación provenientes del Himalaya. Es común caminar por las calles de varias ciudades butanesas y encontrar penes pintados en las paredes de las casas y los templos. ¿Por qué? Bueno, para ellos es un símbolo de buena suerte. Resulta habitual para los butaneses y es extraño para los visitantes encontrar multitud de penes pintados en las fachadas de muchas casas. Sí, realmente están en todas partes, en viviendas, en coches, en tejados y aparecen además en multitud de ceremonias tradicionales. Más allá de la connotación del miembro viril como alegato a la fertilidad, en Bután se le considera como un protector contra malos espíritus. Existe una leyenda sobre la figura de Drukpa Kunley, de quien se cuenta sometió a los demonios con su rayo mágico de sabiduría, y en efecto, el rayo mágico era en esencia su pene. Esto con la finalidad, según se cree, para hacerlos entrar en camino y convertirlos en deidades protectoras. Es por eso que encontrarás mucho de este arte por las calles de Bután, y ahora ya sabes con qué finalidad lo hacen. La familia real de Bután consta por el rey Kesar Namgyel Wangchuk, la reina Yetsunpema y su hijo, el pequeño príncipe Jigme Namgyel Wangchuk, quienes gozan de gran popularidad entre su gente, gracias a la cercanía que han tenido. Este país es famoso por celebrar algunos de los festivales más coloridos del planeta, pues se trata de festivales tradicionales. Son expresiones antiguas de su cultura budista. Todas estas festividades se dedican al Gurú Rinpoche, un antiguo monje que se convertiría en santo al ayunar varios días y noches en una cueva. Este santo introdujo el budismo a Bután a principios del siglo VIII, por lo que año tras año se celebran festivales en la nación. Los más conocidos son los de las ciudades de Paro y también los de la capital, Thimphu. Un tercio de la población de Bután es menor de 14 años y su edad media es de 22,3 años aproximadamente. El idioma oficial de Bután es el Dzongkha. También se le puede llamar idioma butanés. Los Dzong son arquitecturas típicas de Bután. Son monasterios budistas caracterizados por altas torres sobresaliendo por encima de diferentes murallas que protegen las habitaciones de los monjes budistas, además de contar con varios jardines. Los Dzong se construyeron con fines militares y religiosos, y es que como ya lo contamos en la historia de Bután, el país siempre fue blanco de las invasiones tibetanas, y se cree que fueron introducidos tras la numerosa cantidad de monjes budistas tibetanos que huían de la inestabilidad que se vivía en el Tíbet. En Bután, cada uno de los Dzong forma parte de su organización territorial, constituyendo un caso muy curioso en el mundo, ya que cada Dzong está a la cabeza de un distrito, y en su interior están repartidos los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
Desde el año 1990, el rey introdujo un decreto en el que todos los butaneses deberían seguir las costumbres tradicionales del país, incluyendo la vestimenta y la conducta. El resultado concluyó en lamentables disturbios de la comunidad nepalesa dentro de Bután, por lo que fueron exiliados más de 100.000 butaneses de origen nepalés por la fuerza, por lo que hoy en día todos los butaneses están obligados a llevar el traje nacional para trabajar y para entrar en los edificios monásticos. Con el cese de las fuertes lluvias y la humedad que dejó a su paso, Thimbu se asoma entre la neblina, la imagen de pequeña ciudad de provincias, con calles silenciosas y un tráfico escaso la mayor parte del tiempo. Thimbu es una de las dos únicas capitales asiáticas que no tiene un solo semáforo. De hecho, en todo el país no hay uno solo, ya que no hay muchos coches y los habitantes conducen de forma muy ordenada. Eso sí, en la capital hay un oficial que puede auxiliar a regular el tránsito. Bután no abrió sus puertas a los turistas extranjeros hasta 1974, año en que las Naciones Unidas reconocieron a Bután como país. Por ello, hasta el día de hoy, la llegada de los turistas es limitada. Aunque el país se está volviendo muy popular, Bután quiere evitar que lleguen demasiados turistas, en especial a aquellos considerados por el gobierno como de bajo presupuesto. Es por ello que el gobierno hizo alianzas con algunas compañías de viaje y es a través de estas que la gente puede organizar su visita al país. Para hacerlo, el primer requisito es poder gastar al menos $250 al día, incluyendo hospedaje y comidas. El dinero es depositado a una cuenta del Consejo de Turismo de Bután, quien se encarga después de pagarle a la agencia con la que se ha contratado el viaje. La moneda oficial de Bután es el Ngultrum butanés. En Bután no aterriza cualquiera, y es que dada la compleja situación del aeropuerto internacional de Paro, ya que se encuentra en el corazón de un valle a 2.237 metros de altitud rodeado por montañas que superan con facilidad los 5.000 metros. Son muy pocos los pilotos quienes cuentan con licencia para lograr convertir en un éxito tanto los despegues como los aterrizajes de este lugar. De hecho, solo existen 8 pilotos en todo el mundo que cuentan con un permiso especial para pilotar con origen y destino Bután, y todos ellos pertenecientes a las únicas 3 compañías nacionales butanesas. También, solo se puede volar durante el día y siempre con condiciones óptimas de visibilidad, por lo que puede haber ciertos retrasos comúnmente. Además, se considera que el vuelo entre Katmandú y Paro uno de los más peligrosos del mundo, pero también uno de los más bellos, puesto que sobrevuela la cordillera del Himalaya, y desde donde se pueden observar cientos y cientos de montañas, de entre los que se destaca el icónico Monte Everest. Y sabiendo que siempre se vuela en las mejores condiciones de visibilidad, la nitidez con la que se aprecia el techo del mundo es hermosa. Bután es el único país del mundo que mide la felicidad nacional mediante un indicador conocido como Felicidad Nacional Bruta. Las Naciones Unidas compraron esta idea en 2011 y están trabajando en el desarrollo de un índice que incluiría la salud social, sanitaria y ambiental en un índice, no solo de cuestiones económicas. El monumento más famoso de Bután cuelga de un acantilado de más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y este es el Nido del Tigre, o Takshan, también conocido como la guarida de la tigresa, un monasterio budista que justifica por sí solo un viaje a este país. Según la leyenda, a este rincón tan remoto e inaccesible llegaría el gurú Rinpoche. Se cree que él voló a esta ubicación en la espalda de una tigresa, y este sitio estuvo consagrado para domar al demonio del tigre, y como resultado comenzó a ser llamado el Nido del Tigre. Aunque si lo piensas bien, imagínate el proceso de construcción de dicho templo, el tiempo y el costo de esfuerzo físico para poder construirlo. Porque digo, para llegar a Takshan únicamente se puede hacer caminando una cuesta arriba de más de 3 horas, y ahora transportando todos los materiales necesarios para edificarla, sin duda que sí es una obra increíble y que vale la pena visitar. La naturaleza en Bután es respetada al grado de que el 70% de su extensión sigue siendo área boscosa. Esto es de gran importancia, ya que es el único país del mundo que produce menos dióxido de carbono del que sus áreas verdes pueden absorber, es decir, logra deshacerse de todo este gas, el cual es uno de los causantes del cambio climático. Gracias a esto, uno de los tours que puedes realizar es el recorrer las zonas montañosas, conocer el jardín botánico y hasta acampar en el poblado de Punakha.
disfrutando de una vegetación única y el aire más puro que pueda haber. El deporte nacional de Bután es el tiro con arco. Lo mismo que la mayor parte de personas en sus países sienten por el fútbol, el básquetbol o el atletismo, en Bután su pasión es el tiro con arco. Deporte nacional desde 1971. Los habitantes del país aprenden desde muy pequeños a manejar el arco y la flecha, tal como lo hicieron sus antepasados alguna vez en la historia. Ahora ya conoces un poco más acerca de la nación del dragón y el relámpago. Si el video te gustó, dale me gusta a este video y suscríbete. Esto fue Universe Planet. Nos vemos.